Episodio 7. ¿Por qué siempre decimos bien en respuesta a la pregunta ¿cómo estás? Hola, bienvenido, bienvenida al episodio 7 del podcast Travesía Interior, el podcast de bienestar y autoconocimiento. Yo soy Sadit Quiroz y hoy estoy un poco cansada y a la vez también reconfortada por grabar el podcast. Hoy es 5 de febrero del 2025 y la verdad es que estos últimos días para mí han sido un poco retadores o un poco abrumadores porque han pasado un sinfín de pensamientos, emociones, sentimientos, de cosas, de cómo veo mi vida ahora, cómo la quiero ver en el futuro, de trabajo, de proyectos personales y en realidad un sinfín de cosas. Creo que era un momento de que justo cuando estoy casi por cumplir 26 años, justo el día 26 de febrero también, cuando la ansiedad está llegando con un poquito más de intensidad, pero bueno, estamos dejándola entrar, dejándola ver qué información me está trayendo, qué me está queriendo decir. Y la verdad es que entre todo esto estoy aprendiendo a escucharla, aprendiendo a cuestionarme cosas. Y justo por ese tema es que estos días me preguntaba, tenía un sinfín de cosas en la cabeza, en mis emociones y demás. Y entonces decía, ¿qué hacer o cómo responder cuando alguien te pregunta ¿cómo estás? Me decía si realmente solamente debería decir bien ¿y tú? Pero también en el fondo como alguien que está empezando a promover el hecho de conectar de manera profunda con las personas, con nosotros mismos, de empezar a tener conversaciones de calidad, conexiones más auténticas. Entonces me decía que quizás esa no era la respuesta, pero también me genera muchas dudas porque a lo largo de nuestras conversaciones normalmente pasa eso, ¿no? Porque solemos decir solamente bien en respuesta a la pregunta ¿cómo estás? Decía, no sabía si tenía que ver con temas de vulnerabilidad o quizás solamente era cuestión de reformar la pregunta. En realidad muchas dudas y creo que gracias a ese momento también surgió el episodio de este podcast. Me puse a investigar, a leer muchas cosas y encontré, creo que insights muy interesantes respecto a este tema que puede parecer tan simple y algo tan efímero en una conversación muchas veces, pero que creo que tiene gran relevancia y en realidad hay muchos estudios que hablan sobre esto, estudios relacionados alrededor de la psicología social, en la que también se habla de normas sociales o la forma en que también nos autorrelacionamos y también ese autoconexión que podemos tener con nosotros mismos. Es por ello que algunas de las cosas que encontré que hablan un poco de esto es que muchas veces la pregunta ¿cómo estás? En muchos contextos sociales y algunos culturales, como por ejemplo en la cultura americana, esta pregunta es vista más como una pregunta de cortesía y no como una pregunta que buscaría indagar en las emociones de la otra persona o en temas personales, ¿no? Y para mí era como, wow, quizás en Latinoamérica no pasa eso, pero era algo bastante interesante de conocer, de saber que probablemente en muchas culturas esto no busque generar profundidad. Otra de las cosas que encontré es que justamente en lo que yo sospechaba es de que también con la respuesta bien evitamos un poco la vulnerabilidad de nosotros mismos porque sabemos que indagar en más cosas implicaría también
poder hablar desde nuestras emociones, que muchas veces no necesariamente tienen que ser las placenteras como feliz, emocionada. A veces probablemente sean, no sé, me siento abrumada, ansiosa, preocupada, etcétera. Entonces, creo que conectar con eso también nos pone frente a una situación de vulnerabilidad que la mayoría de nosotros, la verdad es que evitamos exponernos a esas situaciones. Y otra de las cosas que encontré es que también que me parecieron súper interesantes, y es que en la cultura actual en la que vivimos, en un mundo donde prioriza más la productividad y la rapidez de las cosas, hablar de nuestras emociones, pensamientos, sentimientos es visto muchas veces como una pérdida de tiempo, y para mí esto fue, wow, y creo que más se da sobre todo en entornos de trabajo y laborales, y para mí era como, la verdad, empezar a darme cuenta que sí, es algo que pasa, es algo en el que vivimos, pero también que quizás no me había dado cuenta como tal, pero que creo que ahora que lo sé, desde mi punto de vista o desde mi posición, también es un buen momento para empezar a cambiar esto, o empezar poco a poco a abrir esos espacios que muchas veces pueden ser solamente de trabajo, a poder también escucharnos, a poder también ser un espacio seguro para que las personas de nuestro equipo, de nuestro entorno, también puedan hablar con confianza, con tranquilidad sobre lo que están pasando, lo que están sintiendo, lo que están viviendo, ¿no? Y por último, otra de las cosas que encontré es que muchas veces responder sí también está dado por una falta de autoconexión o una falta de autoconocimiento, podría decirse, porque también, como vivimos en este piloto automático de correr, de avanzar, la verdad es que a veces nos desconectamos incluso de nosotros mismos y no siempre respondemos a la pregunta ¿cómo estás?, realmente indagando en cómo nos estamos sintiendo en ese momento. Bueno, creo que eso es varias de las cosas que encontré que me parecieron muy interesantes y que creo que también puede servir para cada uno de nosotros para reflexionar justamente de dónde venimos en los espacios que estamos creciendo todos, pero también cómo poco a poco podemos aperturarnos a cambiar, ¿no? Y, en fin, entre todas estas cosas, también me preguntaba, sí, ya hay este tema de que cultural, el tema social, el tema también propio de autoconocimiento, ¿cuáles son como las consecuencias de solamente responder bien a la pregunta ¿cómo estás? Y lo que encontré en lo que he concluido es de que también esto, que al parecer puede parecer sencillo, lo que también hace es de que nuestras conexiones con otras personas sean más superficiales, se vuelvan menos profundas, menos genuinas y demás, porque básicamente no fomentamos estos espacios en los que quizás alguna persona puede estar necesitando ayuda en algo, y muchas veces al sentir que quizás no hay como esa sensación genuina de saber cómo está una persona, pues básicamente se aísla, ¿no? Y esto se alinea un poco al punto número 2, que es que también trae como consecuencia como esta falta de apoyo, es decir, porque también perdemos la oportunidad a veces de recibir consuelo, de recibir ayuda, de que personas cercanas a nosotros puedan escucharnos y también puedan ser de apoyo. Y otra de las cosas y que va alineada a esto es que conforme más superficiales sean este tipo de preguntas y respuestas, lo que hace es que también reforzamos más aún el hecho de que
es más importante la productividad y la rapidez antes que cómo realmente nos sentimos nosotros como humanos, qué es lo que estamos pasando, qué es lo que estamos sintiendo. Y pues básicamente esto hace que las interacciones como en un principio sigan siendo superficiales. Y por último, lo que fomenta también es una menos introspección, porque cada vez nos cuesta más incluso identificar qué emociones estamos sintiendo. A veces podemos pasar meses tratando de descifrar por qué nos sentimos agotados, por qué ya no nos motiva, por ejemplo, nuestro trabajo, un proyecto en el que estamos trabajando. Y básicamente creo que estas son algunas de las cosas que encontré y que me parecen temas súper relevantes y que quizás para los que no saben un poco de por qué justamente decido cada episodio del podcast, es justamente porque está alineado a algo que está pasando en mi vida en este momento, ¿no? Y justamente algunas de las cosas con las que hablaba sobre este tema con algunos amigos cercanos era sobre todo eso, ¿no? De que a veces es necesario preguntar a las personas a las que quieres o tu entorno muy cercano, realmente hasta preguntarle varias veces cómo estás, ¿no? O sea, ¿cómo estás en serio? O sea, ¿de verdad estás bien? Bien, o sea, parece como extraño, pero la verdad es que es ahí cuando a veces realmente como reaccionamos y en lugar de responder en automático, como que empezamos esa búsqueda interna, ¿no? A realmente preguntarnos si estamos bien, como lo primero que se nos ocurrió decir. Y también otra de las cosas que encontré es que creo que también está bien empezar a normalizar el hecho de que está bien no siempre estar bien. Está bien sentirse triste, sentirse abrumado, está bien sentirse con un sinfín de cosas encima, está bien a veces no saber qué hacer, sentirse un poco perdido. Y el hecho de que empecemos a normalizar esto también es porque si bien no es algo que deseemos que sea como en un tiempo bastante largo, es bueno empezar a escucharlo o empezar a sentir que muchas personas podemos pasar por esto en diferentes momentos de nuestras vidas, porque también esto nos ayuda a aperturarnos a buscar soluciones, a no dejar que muchas emociones o pensamientos, sentimientos se acumulen a lo largo de mucho tiempo y en el momento menos pensado pueda explotar de alguna manera no deseada, ¿no? Y pues bueno, eso fue alguna de las cosas que también hablé, que he cuestionado con algunas personas y que bueno, o sea, hablando de todo esto y de lo que involucra este tema, también me gustaría hablar de ahora. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a este tema para cambiar un poco esto, para poder tener conexiones más profundas, conversaciones con mayor intención de realmente conectar con las personas? Y de ahí han surgido 5 herramientas prácticas que te quiero compartir y que creo que nos pueden ayudar completamente a poder transformar nuestras conversaciones que podemos tener no solamente con otras personas, sino también con nosotros mismos. Y es por eso que quiero empezar en los 3 primeros puntos con el hecho de empezar a autoconocernos mejor. Y esto involucra en el paso número 1, que es tener pausas diarias pequeñas de autoexploración, es decir, preguntarnos diariamente cómo en verdad nos estamos sintiendo. Reconocer que podemos sentirnos abrumados, curiosos, emocionados. En realidad, buscar indagar en diferentes emociones o palabras más allá de un bien, mal o ahí voy, ¿no? Es decir, poder poner nombre a diversas situaciones
con las emociones a las que realmente les pertenecen, que igual poco a poco vamos a poder ir identificándolas. El segundo habla de un poco responder de una forma diferente y que está basado como en el método 1, 2, 3, que está bajo el esquema de 1, estado emocional, 2, razón y 3, acción o reflexión. Por ejemplo, hoy me siento abrumado porque no terminé la tarea que me había planteado para el día de hoy, por lo cual voy a agendar una serie de pequeños pasos para poder lograrlo el día de mañana, por ejemplo. O por ejemplo, hoy me siento curiosa porque descubrí algo que realmente puede cambiar mi rutina de vida, por lo cual mañana voy a investigar un poco más cómo puedo poner esto en mis tareas de la semana, no lo sé. Entonces es como que indagar un poco más y darle ese formato a cómo nos sentimos, pero no solamente que se quede en la emoción, sino también ir más allá con una acción o una reflexión, ¿no? Y me pareció algo bastante interesante. El tercero es algo que yo uso bastante y que creo que nos ayuda mucho, que algunos lo conocen como llevar un diario, hacer journaling, que es básicamente tener como un diario emocional, ¿no? Aparte de lo que escribimos, de nuestras experiencias y demás, también poder, como cada noche al finalizar del día, poder escribir cómo ha sido nuestro día, qué ha sido lo más interesante que ha pasado, qué ha sido quizás lo más desafiante que hemos tenido, cómo nos ha hecho sentir ciertas interacciones, ciertos retos, etc. Entonces es como justamente, y que va alineado, o que también se recomienda hacerlo con el ejercicio anterior, ¿no? De hoy me siento en este estado emocional por la siguiente razón, por lo que voy a actuar o voy a reflexionar sobre esto. Y los pasos 4 y 5 ya van como planteados un poco a la interacción que tenemos con otras personas, y es como replantear las preguntas que podemos hacer, es decir, cambiar como la pregunta de ¿cómo estás? A la pregunta ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo mejor que ha sucedido en tu día? O también ¿cómo te ha ido hoy? Es decir, cambiamos un poco la pregunta básica de cómo estás por una pregunta que también indaga un poco más en la intención de realmente saber cómo está la otra persona, cómo le ha ido, cómo se siente, etcétera, ¿no? Creo que alguna de estas preguntas también las he aprendido en mi formación de coaching, y lo agradezco porque realmente es como una serie de preguntas. Estas como para hacer como un check-in general, pero hay muchas preguntas que te invitan a conectar de manera más profunda con las personas, y lo cual creo que es maravilloso. Y el último ejercicio práctico es como también escuchar con intención. Lo que significa es básicamente es mostrar un interés genuino en lo que la otra persona nos puede estar contando. Es decir, también mantener como este silencio activo, es decir, prestar totalmente atención a cada palabra, a cada gesto, cada movimiento que está teniendo, porque sabemos que las personas no solamente comunicamos con el habla, sino también con la forma que expresamos a través de nuestras facciones, de nuestro cuerpo, hasta de los respiros que podemos tener. Entonces, poder prestar atención a esto sin la necesidad o sin la intención de dar ya una respuesta o replantear la pregunta es algo bastante importante y necesario, porque las personas también tengan este espacio de explayarse, de contar y demás. Y también acá hay como un hack de que qué pasa si la otra persona te dice bien. Entonces lo que también le puedes decir tú es qué ha hecho que tu día hoy esté bien, ¿no? O sea, entonces empezar a
indagar en esto, empezar a ayudar a que las personas también se aperturen en esto. Obvio que esto se da pues en espacios en los que tú te sientes con la plena confianza también de poco a poco ir contando un poco más de ti, y también tienes toda la intención de conocer un poco más de las personas que quieres o que te rodean o las que te interesa conocer. Y bueno, con estas herramientas prácticas, la verdad es que creo que cierro un ciclo de dudas con respecto a cómo generar conexiones más genuinas y poder como replantear este tipo de dinámicas que tenemos en las que a veces respondemos simplemente por cordialidad, en automático y demás, ¿no? Entonces, pues es así que aquí estamos llegando ya un poco a la parte final de este episodio, en el que después de todo lo que hemos hablado, de entender de dónde viene ese bien que a veces decimos sin pensarlo, ahora me gustaría que realmente te tomes un tiempo para responder a la pregunta: ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes en este momento? No tienes que responderme en automático. Date el tiempo necesario para respirar, para indagar en lo que está pasando por tu mente, por tu corazón, la situación en la que estás pasando. Y finalmente responde a ti mismo, a ti misma de la manera más sincera que puedas. Porque la verdad es esta: nuestras emociones importan, lo que sentimos importa, lo que pensamos importa. Cada uno de nosotros siempre merecemos ser escuchados. Así que la próxima vez que alguien te pregunte cómo estás, realmente date el permiso de conectar de una manera más sincera y genuina, de aperturarte a cuestionarte cómo te sientes y de poder decirlo con la intención también de poder vivir de una manera más presente y más consciente. Date el permiso de responder realmente con el corazón, y no porque debas tener quizás todo perfecto, todo arreglado en ese momento, sino porque realmente es la verdad en la que estás viviendo. Y bueno, muchas gracias una vez más por estar en el podcast, por acompañarme en este 7º episodio que cada vez está más cerca del 10. Así que yo por acá hoy me voy muy agradecida conmigo misma también, de poder, a pesar de todo, seguir con el proyecto del podcast y de cada vez más escuchar sus comentarios de algunas personas que las tengo en mis redes más cercanas, de cómo se sienten con los episodios, de cómo les gusta o si les gustó el resumen de algo o no, y de lo que también les está ayudando. Y que también algo que estoy agradeciendo mucho es que cada vez más personas se animen a hablar de temas que probablemente a veces nos cuesta hablar con otras personas. Entonces, nada, si quieres hablar conmigo, ya sabes que me puedes encontrar a través de mis redes sociales como Sadit Quiroz L. Mi correo también es saditquirozl@gmail.com. Y en primicia ya tengo mi página web personal, que es saditquirozl.com, en la cual van a poder encontrar información un poco de mí, de lo que hago, en lo que trabajo, el podcast y también el boletín de correo que lo tenía como creando desde hace un tiempo, pero ahora está con más forma. Espero poder lanzar este mes el primer
el primer envío. La verdad es que van a ser unos envíos bastante personales, bastante genuinos, como cartas que les van a llegar a sus bandejas de entrada, en donde voy a poder también explayarme un poco más de lo que pasa en mi vida, de poder darles algunas herramientas enfocadas en temas de bienestar, emociones, también creatividad, porque creo que soy también así, es parte de mi mundo, y pues espero que les guste. Y sin más, nos vemos en un siguiente episodio de Travesía Interior. Gracias por escucharme hoy. Bye.